Hola amigos, mi nombre es Jonás Manríquez, miembro de Faro Te Comic, Faro en tu comunidad, y te doy la bienvenida al taller de dibujo y grabado. Bueno, esta primera clase analizaremos los elementos del dibujo y vamos a dar una descripción de cada uno de ellos. Bueno, para darte una introducción vamos a ver que los elementos del dibujo es la línea, la forma, la figura, la textura, el volumen y los planos. Si nosotros tomamos en cuenta estos elementos y lo hacemos conscientemente, vamos a lograr unos dibujos más interesantes. Bueno, sin perder más tiempo, vamos para allá. Pues bueno chicos, vamos a explicar brevemente cuáles son los elementos del dibujo. Y bueno, vamos a tener que el primer elemento se va a denominar el punto. El punto es el elemento más pequeño dentro del dibujo y el punto nos va a crear tensión. Nosotros vamos a generar este punto cuando apoyemos nuestro pincel, nuestro lápiz o nuestro color dentro de nuestra hoja o nuestro lienzo o nuestro plano. ¿Ok? Entonces, esto es el punto. Cuando nosotros ponemos el pincel, el plumín o la punta o cualquier instrumento que nos va a servir, vamos a generar una marca. Esta marca nos va a crear tensiones. Y esto va a ser la primera parte de lo que se llama el dibujo, de los elementos del dibujo. El segundo elemento del dibujo es la línea. La línea se le denomina la sucesión de puntos. Se dice que uno tiene un punto A un punto B y nosotros un punto A un punto B y nosotros vamos a generar esta línea. Es un trayecto. Los puntos también nos van a servir para interceptar de las líneas, la intercepción de las líneas. ¿Ok? Dentro de las líneas vamos a entender que tenemos varios tipos de líneas. Tenemos las líneas horizontales, las líneas verticales, las líneas diagonales, las líneas curvas, las líneas ascendentes curvas. Y este conjunto de líneas va a ser nuestro alfabeto que vamos a utilizar para realizar nuestros dibujos. A partir de estas líneas nosotros podemos generar cualquier dibujo, cualquier línea, cualquier forma, cualquier figura con la combinación de estas simples líneas. El tercer elemento que vamos a conocer de los elementos del dibujo va a ser la forma. ¿Qué es la forma? Bueno, la forma es la línea. La línea puede ser una forma, tiene una forma curva. Esto es la línea, es todo lo que está dentro de la línea de contorno. Un ejemplo de esto, que es una forma. Dentro de las formas vamos a tener esto. Las formas, como habíamos dicho, son las líneas que generan formas. Y vamos a tener las figuras. Las figuras es todo lo que está dentro de la línea de contorno. Esto le vamos a denominar la línea de contorno. Y todo lo que está dentro de esta línea va a ser la figura. La figura. Y dentro de la figura vamos a tener que hay dos tipos de figuras. Vamos a tener figuras orgánicas y vamos a tener figuras geométricas. ¿Ok? Las cosas orgánicas se le van a denominar a todas las cosas que son vivas. Todas las cosas vivas tienen una cualidad que es su redondez. Es por eso que vamos a encontrar árboles, ¿no? Cuando dibujamos unos árboles los hacemos redonditos. ¿Ok? Son dibujos muy básicos que nada más son como para dar un ejemplo. ¿Ok? Y las formas geométricas, bueno, las formas geométricas vienen de las matemáticas. Y nos van a servir también para otro tipo de dibujo, ya sea un dibujo más arquitectónico o para poder nosotros encajar nuestros dibujos, ya que bajo la geometría podemos realizar dibujos con una proporción más adecuada. Otro elemento que vamos a tener va a ser la textura. Y bueno, dentro de la textura vamos a tener que va a haber dos tipos de textura, que se le va a denominar la textura visual y la textura física. La textura visual va a corresponder a... Bueno, primero explicaremos la física. La física es cuando nosotros podemos tocar los objetos. Los podemos sentir mediante nuestros sentidos y mientras nuestro tacto. Podemos saber si algo es liso, si algo es rugoso, si algo es áspero, si es frío, si es caliente. Eso sería como las cualidades físicas de la textura.
Pero existe la textura visual. La textura visual corresponde a nosotros cómo vemos los objetos. Si estos objetos son de metal, sabemos que estos objetos pueden llegar a ser fríos, que reflejan la luz, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cuando vemos una piedra, vemos su rugosidad y sabemos que puede crearnos una lesión si nosotros pasamos por ese lugar. ¿Ok? O si vemos que es una piedra pulida, sabemos cuál es la textura y cómo se sentiría. Eso le denominamos la textura visual. Otro de los elementos es el volumen. Y el volumen va a ser en cómo vamos a representar los objetos en su forma tridimensional. Si tenemos como las figuras, la figura geométrica del triángulo, como lo habíamos visto hace ratito, pues ahora en algo con volumen pues sería una pirámide. Estaríamos representando tridimensionalmente y tendría volumen. Esto también lo podemos conseguir mediante los puntos, la saturación de puntos o de líneas, y nos va a dar una apariencia de volumen, de que tiene esa materialidad. Bueno, otro elemento que también vamos a ver serían los planos. Y plano le vamos a denominar al lugar donde trabajamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso nuestro plano principal vendría siendo la hoja. Pero dentro del formato va a existir diferentes tipos de planos. Los planos es la relación en qué posición se encuentran los objetos. ¿Ok? Cuáles objetos están antes, cuáles objetos están por atrás o cuáles objetos están mucho más atrás, ¿no? Esto lo vamos a lograr mediante la posición de nuestros objetos. Cuando nosotros hacemos sobreposición de objetos, podemos engañar al ojo para ver que haya una profundidad. ¿Ok? También lo podemos, mediante la perspectiva, podemos utilizar este tipo de planos. Podemos buscar cuáles son los planos, las cosas que están en primer plano. Que otra vez llegamos primer plano, sería la parte, el primer elemento que aparece dentro de nuestro plano principal. Luego sería el segundo, tercero y cuarto plano. Y estos a grosso modo serían los elementos del dibujo. Nosotros podemos realizar un buen dibujo si nosotros seguimos estos simples puntos y los tomamos en cuenta. ¿Ok? Esta es una forma de definir el dibujo. ¿Ok? Existe también otra forma de definir el dibujo, que sería por la línea interna, la línea externa y el detalle. Si también nosotros tomamos en cuenta estos tres puntos, vamos a lograr también un buen dibujo. La línea externa correspondería a toda nuestra línea de contorno. En este caso, pues bueno, haríamos, no sé, vamos a dibujar una cara de un niño. Muy simple. Y esta parte sería la línea externa. Todo lo que está contorneando sería la línea externa. La línea interna ya empezaríamos aquí con las orejitas y con la boquita. La boquita, la nariz y los ojos. ¿Ok? Y luego pasaríamos al detalle, que ya sería, por ejemplo, ponerle unas pestañas o ponerle unas chapitas o ponerle dientes o ponerle unos cuernitos. Y estos ya serían un poco más de lo del detalle que le podríamos dar a un dibujo. Obvio, esto es algo muy rápido, por lo cual estamos haciendo un dibujo muy sencillo, pero a grosso modo nos puede servir para entender estos conceptos y estos elementos. Bueno amigos, espero que esta información haya sido útil. En las clases siguientes vamos a empezar a ver ejercicios con estos elementos y vamos a ir explicándolos poco a poco, poniendo ejercicios con cada uno de estos elementos, ¿no? Con el punto, con la línea, con la textura, con los planos, ¿ok? Con las figuras, ¿no?
Y espero verlos en la próxima clase. Mi nombre fue Jonás Manríquez, miembro de Faro Te Commit. Recuerda, quédate en casa. Si te quedas en casa, te cuidas tú y nos cuidas a todos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima. Chao. Bueno,